Y a todos. Estamos en el segundo bloque de este eje número 4, que se titula en actualidad y desafíos de América Latina y el Caribe en la actualidad, en la actual coyuntura actual, en el marco del Congreso de Geopolítica y Crisis Mundial. Estamos en una nueva semana de este Congreso. En este panel, que hay por ahora 2 ponencias, de las 4 que han llegado, están las 2 expositoras. Así que, en principio, pedirles a todos, a todas, que silencien los micrófonos. La idea es que ellas puedan exponer y después, recién de que expongan, puedan hacerse las preguntas. Si bien pueden ir cargándolas en el chat a medida de que vayan surgiendo las exposiciones, después nos tomaremos algunos minutos más por si alguien quiere comentar algo y demás cuestiones. Así que le cedo la palabra a la moderadora del panel, Ornella, y yo también me silencio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer tanto a las ponentes como a los presentes por encontrarnos acá para la segunda parte de este panel. Quisiera presentar a las ponentes, que son Gloria Silvana Elías. Ella participa en la unidad ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades del CONICET. Ella es doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán, estudió un postdoctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la UBA y es investigadora adjunta de CONICET. Es profesora titular, antropóloga filosófica en la Facultad de Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Jujuy y es directora de la Unidad de Investigación de Ciencias, Culturas y Procesos Sociales en Latinoamérica y del proyecto Reconocimiento y Alteridad, el problema del otro en Latinoamérica. Su ponencia se titula El primer antidiscurso filosófico al racismo en las Antillas, desde Antonio de Montesinos a René de Pestre y Frantz Fanon. Por otro lado, tenemos a Antonella Paparini, que es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora del Centro de Investigaciones en Seguridad, Estado y Sociedad en la Universidad Nacional de Rosario, y es integrante del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional, del IRI y del UNLP. Ella, junto con sus otras compañeras, escribieron, otra de sus compañeras se llama Melina Pasquet, y también está Nuria Romeo. Ellas escribieron la ponencia que se titula Pandemia y órdenes híbridos, el caso de Río de Janeiro. Por una cuestión de la conectividad, voy a ceder la palabra a Gloria para que inicie la presentación de su ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Un placer, la verdad, conocerlos, Ornella, Agustín, Antonella y a todos los compañeros que están acá presentes. Yo creo que se escucha bien, ¿no? Empiezo con que se escucha bien, y entonces yo voy a compartir un pequeño PowerPoint que más que nada es alusivo, ¿no? No es estrictamente el desarrollo, sino que el desarrollo lo voy a ir haciendo de manera oral. A ver si ahí creo que se ve, ¿sí? Y comienzo entonces. El trabajo se titula Del primer antidiscurso filosófico al racismo en las Antillas, desde René de Pestre a Frantz Fanon. Estos dos autores, de Pestre y Fanon, son intelectuales caribeños, antillanos, que por eso me parece importante poner o recuperar sus ideas para este congreso, ¿no? Comienzo entonces la exposición. Como estuvimos cercanos al 12 de octubre, me interesaba recuperar cómo las llamadas razas, un término tomado de la zoología y tan debatido etimológica y semánticamente por su contenido y amplitud, arrancó en ese espacio insular que son las Antillas, desde el mismo comienzo de la conquista y la colonización española, contra los indios arahuacos, al creer justamente el conquistador, como todos sabemos, que habían llegado a las Indias, y desde ese momento, mi idea es que hasta esa fecha no había indios, sino que la idea de indios, desde un sentido racista, se crea a partir de la conquista, ¿no?
se les bautizó y se constituyó como criterio de diferenciación y jerarquías sociales. Muy cercano en el tiempo también se crea al negro, primero al indio, luego al negro, que fueron los dos subyugados en estas condiciones de colonización. Los repartimientos de indios, las encomiendas, y luego la esclavización de los negros y la creación de la trata fueron nuevas formas de esclavización humana, los primeros genocidios de la época moderna. Es decir, que entiendo yo que a partir de la conquista y la colonización, esta edad moderna que llega a América trae consigo el invento de la raza y el racismo, la idea de indio y de negro, basado fundamentalmente en sistemas de tipo esclavista, ¿no? en la conquista y en esta colonización. Y así entonces el término indio se vuelve la idea del otro, el de semejante, esa otredad que no comparte los mismos valores de quienes enuncian, rebautizan y dominan. Así lo muestra Cristóbal Colón en sus diarios. Desde entonces se establece la relación del español frente al indio, frente al negro. Luego, posteriormente, vamos a hablar del blanco, de esta Europa en constitución, que más tarde va a ser para nosotros Occidente, frente a los indios de América, frente al negro traído como esclavo, y más tarde frente a los hindúes y coolíes. Por ello, comienzo de nuevo esta exposición hablando del falso descubrimiento de la sangrienta conquista y la colonización en las Antillas. Como nosotros conocemos, hay un intelectual peruano, Aníbal Quijano, que en su texto ¿Qué tal raza? Afirma, cito a Quijano, que la raza es con toda seguridad el más eficaz instrumento de dominación social, de clasificación social, inventado en los últimos 500 años. Esta idea de raza, dibujada con mayor precisión luego, se hizo patrón o se hizo matriz de clasificación de los seres humanos para garantizar la dominación. Ahora, esta empresa de conquista y colonización, tuvo lugar y sin embargo muy pronto obtuvo una crítica frontal que en términos de Enrique Dussel se encuentra con Antonio Montesinos, que es lo que ellos Antonio de Montesinos, que lleva adelante un sermón. Antonio de Montesinos es un dominico, un fraile dominico que había ido justamente para llevar adelante el proceso de evangelización y civilización al que iban a ser sometidos los indios, y que en Santo Domingo y Cuba da lo que Enrique Dussel, decía yo, denomina el primer antidiscurso filosófico. Es el primer discurso que se opone y se resiste a la conquista, y es el que lo enuncia, es Antonio de Montesinos, pero esta idea había sido sostenida por todos los frailes dominicos que en ese momento estaban presentes en lo que hoy conocemos como Santo Domingo y Cuba, y que después, esto se da en 1511, y que después es continuado por el padre Bartolomé de las Casas, quien habiendo acompañado la empresa colonizadora y siendo testigo de los actos de extrema violencia contra los indios en la Española primero y luego en Cuba, decide el día de la Asunción, en agosto de 1514, pronunciar también un sermón de resistencia y en contra de lo que nosotros conocemos como esta conquista, ¿no? Yo voy a leer a continuación un fragmento de lo que yo comparto acá con ustedes, solo el inicio del sermón, pero a continuación voy a leer un poco más de lo que sería el fragmento de este sermón, que es el primer antidiscurso de resistencia a la conquista. Dice Antonio de Montesinos: decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquellos indios, con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas como muerte y estragos nunca oídos habéis consumido. ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, en que de los excesivos trabajos que le dais incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tenéis alma? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos?
esta idea, que es un fragmento desde ya en un castellano antiguo, recupera justamente la crítica que hace Antonio de Montesinos a la idea que está sosteniendo la conquista de que ellos no son hombres, estos que conocemos, que no tienen la condición de persona, ¿no? Y como analiza sobre este sermón Gustavo Gutiérrez, que tal vez lo conocen, que es un teólogo de la liberación, dominico, cuando él hace el análisis del sermón de Antonio de Montesinos, lo que dice es que en efecto lo que grita Antonio de Montesinos y que preocupa a la corona y a toda la estructura de conquista, es que no solo se está denunciando un maltrato o de alguna manera el trato inhumano que se le da a los indios, sino también que lo que se está de alguna manera denunciando es la estructura económica que se sustenta, que es una estructura de tipo capitalista, expansionista, pero asentada en las espaldas y en los hombros, digamos, en los cuerpos de aquellos que ellos toman como esclavos, ¿no? Entonces, esta crítica que llevan adelante es una crítica, dicen los teólogos de la liberación, ya desde el inicio, un sistema capitalista en términos modernos, viéndolo con retrospectiva, asentado además en íntima vinculación con lo que son la trata de personas, ¿no? Y el concepto de negro. Entonces, el modelo económico capitalista puesto en auge generó una aparente cuestión racial. Es una aparente cuestión racial porque el africano que había sido trasplantado desde las distintas zonas de África hacia América para tomarlo como mano de obra esclava, se convierte en negro. No importa la concentración de melanina en su piel, no tiene que ver con la pigmentación, tampoco con su origen étnico ni su diversidad cultural. Al atravesar el Atlántico, ya deja de ser alguien para ser negro. Y justamente esta idea de la negritud, o qué es ser negro en las Antillas, es lo que recupera, por un lado, bueno, muchos autores caribeños, pero en este trabajo René de Pestre y Frantz Fanon muy conocido por nosotros, lo que es su obra central, Piel Negra y Máscaras Blancas, donde él va a plantear justamente que la idea de negritud es una categoría racial de reconocer al otro por la vía negativa, o sea, negándolo en su condición de humanidad. En el caso de René, voy bien con el tiempo, ¿no? Creo que voy. En el caso de René de Pestre, es un poeta, para los que no es muy conocido, por eso describo un poquito quién es. Es un poeta y ensayista haitiano, comunista, que se opone al régimen tirano de Duvalier y que nació en 1926. Es un poeta, pero es un intelectual y es un militante también, por eso yo acá comparto con ustedes algunas de sus obras más importantes. Y como plantea la estudiosa del pensamiento caribeño Camila Valdés León, nosotros tenemos que pensar estos autores como René de Pestre y los que le continúan a partir de la historia de revolución que va viviendo esas Antillas y concretamente Haití, desde el proceso de la conquista hasta lo que logra como la revolución haitiana en 1791 y hacia 1804, ¿no? Comienza entonces siglo XV y siglo XVI, durante una conquista y una colonización donde se extermina la población nativa, donde se trasplanta por la población africana, y luego un proceso que, a pesar de esta estructura de esclavitud, los habitantes de las Antillas y de estas islas caribeñas llevan adelante procesos de recuperar la dignidad o recuperar su condición de humanidad y hasta lo que nosotros conocemos como la revolución, el proceso revolucionario haitiano, ¿no? Es este proceso revolucionario haitiano el que entienden los pensadores lleva adelante un giro, provoca un giro o un quiebre, y desde ese entonces y hasta la fecha, Haití, como el resto de la zona del Caribe, lleva adelante una lucha por recuperar la independencia de, en este caso, los estados ya siglo XX, siglo XXI, los Estados Unidos. En el caso de René de Pestre, la idea que recupera y que a mí me interesaba compartir es la idea de, que acá lo pongo un costadito del PowerPoint, es la idea de fetichización del epidermis, que es una idea donde plantea cómo el concepto de negro, en el sentido marxista, se
se aliena, se enajena, incluso se independiza de la condición de hombre y se vuelve en sí mismo un concepto significante que quiere decir que todo aquel al que se lo mencione como negro es aquella persona que pierde su condición de libertad, que no tiene la condición de desarrollarse como ser humano y que su salvación vendría de manos de este conquistador, ¿no? Siguiendo con Frantz Fanon, tanto Frantz Fanon como René Despetre entienden entonces que la conquista, el sistema económico, que es la conquista y la colonización, epidermizó, somatizó y racializó profundamente las relaciones de producción establecidas en una relación donde el poder es siempre blanco. Ello trae entonces la tesis de Frantz Fanon en Piel Negra, donde justamente plantea que el proceso de racialización y el consecuente complejo de inferioridad que viven sus congéneres antillanos tiene un origen no biográfico, no individual, sino lo que él denomina un origen sociogénico, es decir, dada la estructura social en la que viven las personas de las Antillas, esa estructura social es la que provoca en las biografías individuales el sentimiento o el complejo de inferioridad y el sentimiento de inexistencia. Entonces, yo lo que continúo en el trabajo son un conjunto de tesis del pensamiento fanoniano, como acá comparto con ustedes. Por un lado, entonces solo las menciono para ir cerrando, por un lado la idea de que la descolonización es un fenómeno violento, porque la colonización lo fue, es decir, lograr la liberación y la emancipación. En algunos autores y militantes de las Antillas supone también una violencia. La descolonización no va a ser simplemente de diálogo, sino que implica un proceso de lucha y resistencia. Por otro lado, la tesis, voy a correr un poco, perdón chicos que no leo porque están las imágenes, la racialización de la cultura es consecuencia de la estructura colonial, esta idea que está presente en todo el pensamiento antillano. La raza es una consecuencia y no una causa. O sea, la raza es un invento que después tiene explicaciones pseudocientíficas que acompañan como consecuencia de la estructura colonial. La tesis 4, o tesis 3, perdón, hablar es asumir el peso de una civilización y con el lenguaje el ser, por lo cual los pensadores antillanos van a proponer incluso a veces una nueva lengua, zafar de la lengua francesa, zafar de la lengua o de la lengua inglesa para crear su propio lenguaje, porque en el modo en que me enuncio también enuncio quién soy. Y por último, este zigzagueo para un humanismo radical, en lo que está planteando ahí Frantz Fanon en esta tesis, zigzagueo para un humanismo radical, es justamente la solución que encuentra este autor en particular es recuperar el valor de las identidades particulares, pero la lucha y la reivindicación no tiene que quedar subsumida en los particularismos de cada grupo o colectivo que entiende que debe ser reconocido o recuperar esa idea de dignidad, sino que la lucha tiene que ser universal. Dicho de otra manera, en cada lucha por algún derecho, aun cuando no sea el que me identifica plenamente a mí, tenemos que acompañar, porque la lucha no va a ser de las particularidades, sino que en las particularidades, pero intergrupalmente, se tiene que llevar adelante el proceso de transformación. Y en este sentido, por eso la Constitución haitiana plantea en su inicio el concepto de negro, no referido solo por el color de la piel, sino a todo aquel que entiende que quiere zafar del yugo de la conquista y de la colonización. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria, muy interesante. Cuán actual sigue siendo este discurso, este antidiscurso. Ahora vamos a darle la palabra a Antolena Paparini. Buenísimo. En primer lugar, buenas tardes a todos, y muchas gracias, Gloria, por la exposición. La verdad que venir después de esa exposición ya me pone cierta presión. Como decía Ornella al principio, la ponencia que habíamos escrito con Melina Pasquet y Nuria Romeu, que fueron mis compañeras en esto, se titulaba Pandemia y órdenes híbridos, el caso de Río de Janeiro. En esta
breve presentación yo no pretendo abordar todo lo que trabajamos en la ponencia, por ahí sí es responder a 3 preguntas clave: cómo surge el trabajo, cuáles fueron las conclusiones a las que llegamos, y por qué pensamos que esas conclusiones pueden ser relevantes para pensar la actualidad y los desafíos de la región, que bueno, es el título justamente del eje de este encuentro. En relación a cómo surge el trabajo, fue más que nada una reflexión frente a algunos hechos que captaron la atención de los periódicos y los noticieros allá por los primeros meses de la difusión masiva del COVID en América Latina y el Caribe. Probablemente recuerden que en abril y mayo hubo una gran proliferación de reportes sobre el activismo de grupos narcos, milicias, combos, comandos y otros grupos armados no estatales en la gestión de los efectos de la pandemia. Algunos espacios y ciudades como Sinaloa o Jalisco en México, Medellín en Colombia, algunas ciudades de El Salvador y Guatemala, y también Río de Janeiro en Brasil, eran algunos de los escenarios más frecuentes de estos reportes. Y uno de los lugares comunes que percibíamos era la referencia a la ausencia o debilidad estatal, de alguna forma como explicación omnipresente en la interpretación de estos fenómenos. Sin embargo, a nosotras nos parecía poco convincente plantear el análisis en esos términos, y es por eso que pensamos en invertir en cierto sentido la ecuación, en pensar que esas dinámicas que superficialmente se podían leer como un estado de excepción inaugurado por el contexto de pandemia, reflejaban en realidad una estructura subyacente de instituciones informales. En la línea de cómo Giorgio Agamben piensa el estado de excepción o la estructura topológica del estado de excepción como un estar fuera y no obstante pertenecer, como una estrategia compleja de inscripción de lo extralegal a lo que podríamos incluir lo ilegal en el orden formal. Y en ese sentido, ¿por qué tomamos el caso de Río de Janeiro? No solamente porque, bueno, por estos reportes que mencionaba al principio, de hecho, fueron múltiples los reportes en diarios argentinos, de hecho, sino también porque representa un espacio muy significativo para analizar el rol de los grupos criminales en el control social, en las tareas de control social en general. Y esto se debe no solo a que se trata del lugar de origen de la primera y una de las más importantes organizaciones criminales brasileñas, el Comando Vermelho, sino también a la variedad de órdenes de seguridad locales, dirigidos por distintos tipos de bandas y grupos delictivos. No sé si están familiarizados con el concepto de milicias y comandos dentro de Río de Janeiro, pero fue también un objeto frecuente de reflexión de la bibliografía especializada. Dentro de esa ciudad, comandos o bandas narco y milicias, grupos extorsivos asociados a la policía, controlan gran parte de las más de 100 favelas cariocas. Concretamente, nosotras tomamos el caso de las favelas controladas por comandos, que podrían encuadrarse dentro de lo que es la zona norte de Río de Janeiro. Y de hecho, unas declaraciones que tuvieron mucha resonancia de, bueno, ahora ya ex ministro hace mucho tiempo de salud de Bolsonaro, Mandetta, fue que en una rueda de prensa él llegó a declarar que el ministerio estaba en diálogo con traficantes y milicianos, quienes también necesitan colaborar, ayudar, participar. De hecho, uno de los subtítulos del trabajo es quien manda es el tráfico, que fue reconocido por el propio ministro de Seguridad, ministro de Salud, perdón. Bueno, en modo sintético, ¿a qué conclusiones llegamos? Después de hacer alguna revisión de algunos trabajos de corte más etnográfico, como los que se habían hecho en la favela de Ullacareciño, en Rosiña, también en la favela de Santa Ana, en Bigaun, básicamente el objetivo central de nuestro artículo era problematizar esa concepción dualista, Estado-sociedad como compartimientos estancos, a partir de la cual tradicionalmente se han analizado las dinámicas de producción de orden territorial. Esta idea de el Estado está presente, el Estado está ausente, el Estado es fuerte, el Estado es débil, como alternativas dicotómicas para explicar las realidades del control territorial. Es por ello que recuperamos nociones como la de estatalidad híbrida de Matías Dewey o clústeres de orden por el mismo autor, Míguez y Saín, y consideramos pertinente adoptar una mirada alternativa que diera cuenta del fenómeno de forma más coherente con la realidad empírica de múltiples espacios latinoamericanos,
En ese sentido, estas condiciones parecen haberse visto exacerbadas y puestas de manifiesto en la coyuntura reciente, o bueno, ya no tan reciente, pero en la primera etapa de la pandemia, sobre todo. En concreto, en varias favelas de Brasil, por ejemplo, se veía a los comandos estableciendo precios máximos para los bienes sanitarios, por ejemplo, para el alcohol en gel, o encargándose de las tareas de enforcement de las cuarentenas, cosa que el Estado en sí mismo no hacía. Y es sumamente relevante los datos estadísticos que las propias encuestas de victimización, por ejemplo, en Río de Janeiro, revelan, y cómo más de un 50% de la población teme ser objeto de abusos policiales o ser víctima de algún tiroteo entre los comandos y las fuerzas policiales, siendo que menos del 30% teme ser victimizado por los comandos mismos. Con lo cual, eso nos lleva a repreguntarnos el rol mismo del Estado y cómo este Estado se manifiesta para las personas que viven en estos espacios. Y justamente pensamos que la pandemia tendió a reforzar dos dinámicas centrales que forman parte de la estructura de las realidades de estos espacios. La del Estado de construir orden y gobernabilidad por fuera de sus vínculos legales, delegando de alguna forma la gestión de las tareas tradicionalmente gubernamentales, y la de los grupos criminales atribuirse funciones estatales. En ese sentido, recuperábamos un poco una idea de un estado de Schrödinger, en el sentido de un estado que se manifiesta con ausencias y presencias selectivas. ¿Y por qué pensamos, voy al último eje de lo que sería mi breve presentación, por qué pensamos que es importante este estudio de caso de lo que sucedió en Río de Janeiro para pensar la actualidad y los desafíos de América Latina y el Caribe? En primer lugar, porque nos parece que estas formas alternativas de construcción de orden representan un fenómeno que está relativamente extendido en el área latinoamericana, que no es solo particular, si bien se manifiesta con especificidades en cada territorio, no es específico de Río de Janeiro, y que este tipo de problemas permiten reactualizar el interrogante planteado por O'Donnell a fines de la década del 90 en Estado, democratización y ciudadanía, los altos niveles de heterogeneidad, tanto territorial como funcional, de la dimensión pública del Estado. El concepto de clústeres de orden, de alguna forma, nos permitió pensar esos espacios que O'Donnell diera en llamar las zonas marrones, en las que parece existir un Estado esquizofrénico que funcional y territorialmente combina en forma compleja características democráticas y autoritarias. Bueno, básicamente ese era el eje de lo que estuvimos trabajando. Estoy abierta a responder si hay algunas preguntas más puntuales. Muchas gracias por la escucha. Antonella, muchas gracias por tu exposición. La verdad que es sumamente interesante que se puedan expresar, bueno, en este caso por medio del trabajo de ustedes, el concepto de estatalidad híbrida que nos permite entender gran parte de las cotidianidades latinoamericanas y no esa forma dicotómica que a veces es más un reflejo de otro tipo de sociedades. Bueno, acá tenemos algunas preguntas que ya fueron haciendo algunos, pero tenemos la presencia de los compañeros, denme un segundito, de los compañeros de Cuba. Sí, tenemos acá la ponencia que es soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria familiar, su relación en tiempos de pandemia, América Latina y el Caribe. Y nos encontramos acá con digamos, son varios los ponentes de este trabajo, entre ellos está Osmanis Soler Nariño, bien, gracias, Chiñas Domínguez Ruiz y Erich Mosqueda. También Rodolfo Hernández de Spaine. Bueno, ya hecha la presentación, un gusto poder tenerlos acá y bueno, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias y no sé si se escucha bien, ¿no? Ya, ok.
Nosotros acá, discúlpenos, tuvimos unos pequeñitos problemas con la conexión, pero bueno, estábamos ahora, por eso nos vieron, no sé, en algún momento en la pantalla. Pero bueno, ya estamos acá, que es lo más importante, y quisiéramos agradecerles a todos los organizadores del evento de Geopolítica, ¿no? Por esta magnífica oportunidad de compartir con todos los hermanos de América Latina nuestras experiencias en torno a esta temática. Y bueno, como tal a la Universidad Oriente, que es la que pertenecemos también, por darnos la oportunidad también de compartir acá con ustedes. Bueno, la idea del trabajo es sobre todo en momentos de pandemia, hoy se disparan las alarmas de qué hacemos con nuestra, de alguna manera, la integración y la inclusión social de las personas, de todos los grupos, y sobre todo en materia de alimentación, qué hacemos para lograr una soberanía alimentaria, de lograr, como decía la Vía Campesina en surgimiento de este concepto, qué hacer que nuestros productos, nuestra producción de alimentos sea nuestra, podamos nosotros desarrollarnos, y es un reto que tiene Cuba en esta materia. Todos sabemos, y creo que ustedes también lo conocen, han podido compartirlo, la fuerte, el bloqueo que cada día se arrecia más en nuestro país, la actual administración, y bueno, no sabemos qué depara esta nueva administración, y por lo tanto a eso y otras insuficiencias que en materia de políticas públicas de alimentación ha dado la necesidad de programarnos y diseñar toda una propuesta hacia buscar nuestra soberanía alimentaria. Por ahí el trabajo entonces que nosotros traíamos acá estaba justamente en eso, en cómo analizar esa relación y los retos que tiene en el contexto de la pandemia. Hoy en Cuba, si bien el tratamiento hacia la pandemia ha marcado una pauta en el sentido de la atención, en el sentido de buscar, por supuesto, de evitar esas pérdidas de vidas, ¿no? Y hay todo un protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Ya sabemos que la pandemia, así decía Marcel Mauss, ese antropólogo, es un hecho social total, retomado recientemente por Ignacio Ramonet, y como hecho social total ha sido capaz de desestructurar, de fragmentar todos no solo los procesos desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista social, cultural, económico, en el orden político también. Y no se nos escapa el área o el campo de la alimentación, que es un campo fuerte y que en América Latina y sobre todo Cuba, específicamente en nuestro país, es un país gran importador de algunos productos de alimentos. Eso ha sido una de las tareas que el gobierno de Cuba ha marcado de cómo lograr esa independencia alimentaria, y para ello, ¿no?, se ha buscado todo un tratamiento desde las políticas públicas hacia buscando, ¿no?, que economías más sostenibles, una alimentación más sostenible. Y de hecho recientemente se aprobó un plan, no solamente el plan de desarrollo territorial, sino el plan nacional de soberanía alimentaria y educación nutricional. Este plan ha contado con, vamos a decir, con la colaboración de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y con otros muchos especialistas que han logrado articular todo un conjunto de ideas, todo un conjunto de tesis, todo un conjunto de acciones en el orden teórico, pero también en el orden metodológico, aplicadas en los territorios en vía de trazar pautas mucho más seguras en relación con la producción de alimento local, alimentos a niveles de los territorios, y tratando de evitar esa dependencia alimentaria, esa cantidad, esa importación de alimentos. De hecho, Cuba en los números ha sido un gran importador de alimentos, y el bloqueo como una de las causas fundamentales ha marcado esa, vamos a decir, ese recrudecimiento y esa, vamos a decir, esa repulsión hacia nuestro propio territorio en relación con la soberanía alimentaria. Pero en tal sentido nosotros decimos, el equipo que trabajó en este trabajo, que si bien hay un plan establecido en materia de soberanía alimentaria y hay todos unos elementos de tesis donde se incluye la educación nutricional, porque no solo es producir alimentos,
sino también es producir alimentos sostenibles y ganar en cultura alimentaria que tribute a la educación nutricional, porque sabemos que, y eso es uno en América Latina, hay grandes índices de desórdenes alimentarios, hay una desestructuración en materia de alimentación, hay un conjunto de pautas alimentarias, de pautas culturales en temas de alimentación que desestructuran todo lo que tiene que ver con comportamiento, y eso al final se traduce en padecimientos, en problemáticas de índole, no solo de salud, sino también en el orden social, dígase la obesidad y un conjunto de enfermedades que en el caso de la pandemia saben todos que los grupos vulnerables son los más afectados. Y en este sentido, nosotros decimos que a nivel de la familia es importante articular esa visión, esa perspectiva de la seguridad alimentaria familiar. Hoy en Cuba se trabaja desde lo que se llama la agricultura familiar, y por cuestiones que ustedes también de alguna manera conocen, pero nosotros creemos que articular soberanía y seguridad alimentaria familiar debe ser un elemento importante de articulación, de integración, pero a partir de conceptos que puedan, de alguna manera, nuevas referencias que puedan, vamos a decir, reconceptualizar la propia visión de seguridad alimentaria a nivel local. Yo creo que si bien es importante esa soberanía, que no nos queda otra para poder seguir hacia adelante ante una situación de pandemia, ante crecimiento económico en los mercados internacionales, ante todo un conjunto de cambios que ha matizado la pandemia, yo creo que la soberanía alimentaria es algo que para nuestro pueblo de América Latina se nos realiza, se nos llega como algo importante. Pero yo creo que también hay que pensar en cómo las familias logran ese acceso dentro de esa seguridad alimentaria familiar y cómo otras pautas pueden estar incidiendo en materia de relaciones familiares, en materia de el género, en el orden de un capital cultural en torno a nivel de la familia que pueda verse y que pueda articularse con las otras variables que tiene la seguridad alimentaria, que es el acceso, la disponibilidad, estabilidad y el uso. Por eso nosotros abogamos a esa seguridad alimentaria a nivel de la familia y cómo esa seguridad alimentaria a nivel de la familia debe ser un elemento de articulación dentro de ese Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en Cuba. Por ahí van nuestras ideas en materia del trabajo. A nivel de los territorios acá en Cuba se está haciendo porque este plan tiene mucha relación con el desarrollo territorial, pero yo creo que hay que potenciar esa mirada a cómo desde las familias se gana en materia de seguridad, pero desde una visión que nosotros manejamos desde la integración social. Y cuando hablamos de integración social es que esa seguridad alimentaria debe contribuir a la integración social alimentaria y no a la desintegración social alimentaria. A veces muchas pautas, muchas prácticas de alimentación, muchos modos de vida en materia de alimentación que la familia sea estrategias que crean, y por supuesto la crean por situaciones de pobreza, por situaciones de marginalidad, por un conjunto, por un marco de estructura de oportunidades que a veces no permite acceder a partir de los recursos y activos que tienen esas familias. Yo creo que nosotros tenemos que también pensar en que esa seguridad debe ser una vía para esa integración social alimentaria, que se articula en todo un sistema alimentario que pueda potenciar esa soberanía alimentaria de la cual nosotros necesitamos y de la cual nuestro país ha apostado, y yo creo que para bien en lograr nuestra independencia, nuestra soberanía como tal en la producción de alimentos, comercialización, etc. Bueno, estas son las ideas en materia general que nosotros queríamos haber compartido con ustedes, y bueno, estamos abiertos a las preguntas. La otra profesora que está aquí conmigo, Ginette, estamos abiertos a las preguntas, a los comentarios que haya por allá por ustedes. Muchas gracias. Muy interesante la ponencia de ustedes. Sobre todo destacar ese aspecto microsocial y subjetivo, ¿no? Tanto microsocial objetivo y subjetivo que ustedes desarrollaron en la ponencia, como también todo lo que tiene que ver con el capital cultural acumulado que cada familia tiene para el mejor desarrollo de lo que es la soberanía alimentaria. Porque no necesariamente porque uno cuente con los recursos, digamos, porque a la sociedad se le den los recursos para producir, es que uno ya sabe cómo producirlo y si eso es lo más nutritivo para todos. Así que
la verdad lo felicito porque da otra mirada que permite poner el foco en aspectos que muchas veces no se le pone, como es el fortalecimiento de lo comunitario, ¿no? Que va implícito en el desarrollo de la producción agroalimentaria, de la agricultura familiar, así que la verdad, excelente. No sé si vos o tu compañera quieren desarrollar algún aspecto más de la ponencia o pasamos ya a la etapa de las preguntas. La conectividad, bueno, ahí se frena un poco. Bueno, entonces vamos con la etapa de las preguntas y en primer lugar, para Gloria tenemos una que es: ¿cuál es la vigencia de los temas decoloniales y cuál es su significado en la definición de un perfil identitario del rostro o los rostros, la imagen del latinoamericano? Es de Gerson. Hermosa pregunta, me encantó cuando la leí. Me parece que no sé si llamarle de colonial, porque no todas las líneas que tienen que ver con la lucha por la liberación y la resistencia al interior del pensamiento caribeño, incluso latinoamericano, se ubican dentro de lo que es el giro del colonial, pero si utilizamos un término más amplio, tal vez que tiene que ver con un pensamiento crítico, ¿no?, de liberación y emancipación, me parece que siguen vigentes y sigan vigentes en cada uno de los aspectos que cada uno de esos pensamientos entiende o esas praxis, porque son pensamientos, pero que efectivamente en un sentido dialéctico son prácticas críticas que buscan, después de tantos años de conquista, todavía cierta liberación en ciertos aspectos de nuestra condición humana. Entonces la vigencia se da porque no ha habido aún, o siguen las luchas y las reivindicaciones que nosotros como latinoamericanos o como centroamericanos llevamos adelante en relación a esta estructura civilizatoria moderna que se instala y pervive en nosotros, eso por un lado. Más allá de nuestras luchas por la independencia, revoluciones o procesos revolucionarios que se dieron en toda América y que efectivamente van logrando de alguna manera recuperar o reconstruir lo que queremos ser o cómo queremos ser, siguen presentes instancias de, digamos, postmodernas o contemporáneas de sometimiento, ¿no?, que hay que resistir. En el caso de los autores que yo traje, el concepto fundamental era el concepto de la negritud, o dicho en su sentido contrario, el proceso de blanqueamiento al que fue sometida a las poblaciones americanas. Entonces, con respecto a los rostros en plural, que me parece preciosa la imagen que usa Gerson, creo que es el que pregunta, ¿cuál es el rostro? ¿Cuáles son los rostros latinoamericanos? Son tantos rostros como nosotros precisemos, desde los movimientos sociales, desde las comunidades, volver a alzar, levantar la mirada y mostrarnos, ¿no?, y mirarnos, porque ese rostro único de Latinoamérica es el rostro que lo que están diciendo estos autores, y es lo que yo quiero compartir, es el que propuso un conquistador, que uno desde ya que hace algo esquemático, binómico, pero es muy complejo, pero ha habido una estructura dominante y ha habido rostros destruidos, rostros de alguna manera también que cuentan con una tara, que es la tara esa que desde ya surge a partir del racismo, ¿no?, de la conquista y la colonización. Entonces, ¿cuáles rostros, Gerson? Yo creo que todos los rostros, todos los rostros posibles, los que nosotros consideremos que Latinoamérica tiene, que quiere reivindicar, que quiere recuperar. Eso es como una respuesta así, es lo que me suscitó la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Gloria. Ahora le voy a hacer una pregunta a Antonella. Anto, acá nos consulta Erika Lozano. En este contexto de la pandemia, en abril y mayo en México fueron convocados dentro de Facebook a los grupos anarquistas para integrarse a las marchas que se suscitaron en Jalisco y la Ciudad de México, a través del movimiento internacional Anonymous. Concretamente, a los jóvenes llegaban anuncios de integrarse a las marchas por la pandemia. ¿Este fenómeno pasó en toda Latinoamérica? Yo sé que si bien no es explícito de tu trabajo de investigación, pero por ahí, como vos estás más
cercana a este tipo de investigaciones, es por eso que te consultan. Bueno, la verdad que lamento decepcionar a Erika, pero por ahí no tengo conocimiento de si este fenómeno se dio. Yo cuando me refería a México hablaba de algo que por ahí sí se vio mucho en los periódicos, por lo menos argentinos, reproduciendo noticias de periódicos mexicanos sobre cómo en Jalisco o en Guadalajara se repartían bolsas con víveres, pero no por parte de las agencias estatales, sino por parte de distintos grupos armados no estatales. De hecho, es icónica la imagen de las bolsas con la cara del Chapo Guzmán, encargándose de funciones que podríamos pensar que son netamente estatales, digo, garantizar las necesidades básicas de la población en un contexto crítico a manos de una organización criminal de base territorial. Y que bueno, también nos llevaba a preguntarnos, Brasil, México, no son estados que se puede pensar como débiles. A lo mejor lo que tenemos que pensar es cómo están actuando esos estados. En concreto, respecto a esto de la convocatoria a los grupos anarquistas por parte de Anonymous, la verdad que no puedo dar demasiada información. Ok, muchas gracias. Tomando un poco la palabra al respecto, sí hubo, bueno, yo tengo 2 adolescentes y a ellos les emitían convocatoria por parte de Anonymous de integrarse a estas marchas. También creo que tiene que ver un poco con esta confusión y con todos los oportunismos que puede haber para poder aprovechar pues que hay movimientos y generar caos. En el caso de Anonymous, también en esos contextos se hablaba, bueno, internacionalmente en Estados Unidos, y creo que hasta es un poco transversal con el tema de la otra ponente que tiene que ver con los racismos, de la muerte que hubo, golpearon en Estados Unidos a alguien y lo mataron a alguien de color, ¿no? Alguien también negro, y para que se provocara y salieran a las calles. Entonces estaba paralelo lo que pasaba en Estados Unidos, pero también lo que pasaba en Jalisco, como si hubiera visto un momento de caos en el mundo, pero a través de muchos movimientos que al mismo tiempo se estaban expresando. Esa fue como, bueno, ahorita con la reflexión que me haces, por ejemplo, yo no sabía, ¿no? O sea, desconocía que de esas despensas con la cara del Chapo Guzmán, pero es que hay tanta saturación de información de repente y los movimientos luego se prestan para diferentes objetivos o con diferentes fines. Luego pareciera que una marcha es el medio, pero tiene diferentes fines o se presta para diferentes fines. Bueno, esa era la aclaración. Gracias. Bueno, Erika, muchas gracias. Seguro va a ser próximo tema de investigación. En el mientras tanto, vamos a hacerle una pregunta también a los compañeros de Cuba, y es, ¿qué ejemplo de políticas públicas de SAF podrían dar de América Latina y el Caribe, además de los ejemplos de Cuba? Si es que conocen alguno más. Y si hago un 2x1, le hago otra más, aprovechando el recorrido, y les pregunto. Dice acá María Rosso, Argentina está por firmar tratados con China para la instalación de megafactorías porcinas. A pesar de saber las terribles consecuencias para el ambiente que trae aparejada este tipo de industria, ¿la misma va en contra de la soberanía argentina? ¿Qué opinan ustedes? Bien, a ver si la segunda pregunta la podía repetir. Sí, ahora te la vuelvo a hacer. María Rosso pregunta, y al mismo tiempo comenta, que en Argentina está por firmar tratados con China para la instalación de megafactorías porcinas, que a pesar de saber las terribles consecuencias para el ambiente que trae aparejada este tipo de industria, y la misma va en contra de la soberanía alimentaria de Argentina. Bueno, a ver, en el caso de la primera... Más que nada porque por otro lado Jefferson plantea que el tema de la seguridad alimentaria es estratégico para Latinoamérica.
Claro, bueno, nosotros aquí tenemos que ver, yo creo que hay posiciones en torno a las miradas que tenemos por acá nosotros al tema de soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? Y también tenemos que hablar de la inseguridad alimentaria. Yo creo que la cuestión hay que manejarla con mucho cuidado a cómo salir de la inseguridad alimentaria y cómo lograrlo desde posiciones, vamos a decirlo, inclusivas, desde posiciones que haya un respeto a la naturaleza, desde posturas que sean integradoras y no de exclusión social. Y con estos temas, bueno, podemos decir, y en la primera me hablaban de algunos programas en América Latina, ¿no? Yo creo que hay muchos programas, existieron algunos que están fracturados porque nosotros no podemos desvincular la seguridad alimentaria, la soberanía de la política. Y hablamos también hasta dónde los gobiernos responden a eso y sabemos ya en América Latina lo que ha pasado. Es decir, nosotros tenemos el ejemplo del gobierno de Lula con el programa Hambre Cero, que se pudo hacer en materia de política en Brasil, el gobierno de Dilma. Sin embargo, todos conocemos que con la llegada de una nueva administración de Bolsonaro, muchas de esas cosas se han fracturado en materia de soberanía alimentaria y vamos a decir de seguridad alimentaria, ¿no? Y que puedan tener acceso a los diferentes grupos sociales. Hablamos de los grupos con un mayor desventaja o aquellos grupos vulnerables que se encuentran en situaciones de pobreza, marginalidad, etc. Yo creo que sí. Yo siempre en mi mente vi la referencia de Argentina. En Venezuela hay muchos ejemplos de lo que ha hecho el gobierno venezolano en materia de soberanía alimentaria, prestaciones de colaboración. Le hago, por ejemplo, le pongo el ejemplo de Cuba en materia de agricultura, de manera de ganar en experiencia, disculpen. Pero en el caso de Venezuela, ya le ponía el ejemplo, se han hecho muchas propuestas en el tema de la seguridad alimentaria en Brasil. Sí hay otras experiencias en Argentina también en materia de seguridad alimentaria, pero yo creo que lo principal está en la voluntad política que pueda existir y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? De nada vale buenas propuestas que cuando existan otras administraciones, otros gobiernos, eso no sea sostenible en el tiempo. Y no, cuando digo no sea sostenible en el tiempo es que al final no respondan a los grupos más, vamos a decir, discriminados, o en esa red de relaciones, esos grupos queden desplazados de ese acceso a alimentos. El concepto nos dice desde la FAO: acceso, disponibilidad, estabilidad, utilización. Nosotros hablamos que deben existir otra cosa que es el género, que tiene que ver con ese capital social a nivel de la familia, y hablamos de la red de apoyo y cómo contribuyen, porque a veces las políticas, vamos a decir a nivel macro, están diseñadas y nosotros a veces obviamos que son esas redes más pequeñas, más micro, lo que a veces dan solución a algo que las políticas públicas a veces no solucionan. Y hablamos de una economía solidaria que nosotros que estamos mirando, en que también hoy hay conceptos en materia de economía solidaria. Esa es la idea que manejamos en el caso de la primera pregunta. Y en el caso de la segunda, bueno, yo digo de que vamos a decir, la propuesta de la industria en materia porcina, etcétera, eso tiene una afectación al medio ambiente. Nosotros tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Tenemos que pensar en una visión integradora, en una visión compleja de la realidad, donde usted no basta sola con una dimensión. La alimentación es un fenómeno complejo. Y como fenómeno complejo que es la alimentación social complejo, nosotros no podemos mirar la alimentación una sola arista, y digamos la económica. A veces la mirada económica no, es decir, trata de sobredimensionarse y no miramos la mirada cultural, la ambiental, la social, la de salud. Y si no miramos ese fenómeno de alimentación como esa mirada compleja donde todas esas dimensiones están interrelacionadas y donde la alteración a una de esas dimensiones puede tener efectos recursivos sobre la otra, no podremos, desde nuestro punto de vista, no estaremos mirando con esa mirada crítica lo que hacemos. Por eso yo digo, bueno, nada, los argentinos sabrán, a lo que hay que manejarlo con mucho cuidado,
porque puede tener entonces efectos recursivos, consecuencias imprevistas. Bueno, estamos teniendo problemas con la ¿Para quién? Para el medio ambiente. Tiene una riqueza, América Latina también, en materia de alimentos y cosas que nosotros podemos hacer. Cosas culturales que a veces se pierden por la medida. Bueno, vamos a esperar un minutito y si no están conectados, continuamos con otro compañero. Está silenciado. Disculpa. No, o sea, podés hablar, recién estabas hablando y estaba silenciado. Era eso nomás. No, lo que le decía, disculpen, era que como se cayó acá la conexión, se quedó y no sé si habrán podido escuchar la respuesta, no sé, a las preguntas que nos hicieron. Y bueno, no, ya para cerrar era eso. Y bueno, nada, cualquier otro comentario que está. Voy a aprovechar que todavía tenés conexión y voy a continuar con una preguntita más, que es Gerson Zambrano pregunta, ¿cuáles son los desarrollos en ingeniería genética que adelanta Cuba para contrarrestar el avance dominador de los transgénicos? Y por otro lado, la siguiente pregunta es, ¿seguro que el responsable de la soberanía alimentaria debe ser el Estado? Y ahí hay una diferenciación porque de uno de los oyentes pregunta, dice que disiente y que cree que deben ser los grupos sociales empoderados y autogestionados. Sin ello no habría soberanía. A ver, empiezo por la segunda pregunta y estamos de acuerdo. El Plan Nacional de Soberanía en Cuba, lo que pasa es que sería muy largo que yo se lo relatara. Tiene la participación. Yo creo que es un elemento, no es es decir, lo que yo proyecté es una política pública, pero es una política pública donde participamos todos, para que se entienda, ¿no? Lo que pasa es que es muy grande ese plan. Yo le hice solamente una referencia, pero sobre todo tiene una participación de todos los grupos, la participación desde abajo hacia arriba, y es una construcción colectiva, no es una construcción vertical. Entonces, para eso estamos de acuerdo, es decir, yo no creo que le respondo. Lo que pasa es que hay muchas cosas del plan que nos llevaría mucho tiempo explicarse, pero la idea es que todos participen en ese plan, y ha sido así, de construcción colectiva, de los grupos se empoderen, y ese es el trabajo que hoy en Cuba se está haciendo, que todos los grupos se empoderen. Creo que en la presentación le hablé de la agricultura familiar, que tiene una gran potenciación en Cuba, y eso es una muestra de que la soberanía alimentaria no es desde arriba. Entonces hay muchas cosas que podemos explicarles en torno a eso, estamos abiertos, pero bueno, acuérdense que fueron ideas muy generales por un tiempo que también nosotros a veces tenemos en este tipo de conexión. Pero no, nada, la soberanía alimentaria debe ser una construcción colectiva, de una construcción, vamos a decir, como dice Boaventura de Sousa, estamos hablando de una ecología de saberes, para poder nosotros en esa ecología de saberes dar desde el saber científico, el saber campesino, el saber del profesor universitario, el saber del estudiante. Entonces es una construcción, que es lo que nosotros estamos haciendo para que esto pueda avanzar, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, la primera pregunta, les voy a hablar hasta mi nivel de conocimiento, porque ahora no soy un especialista, mi área de las ciencias sociales, me habla de ingeniería genética, cosas de cosas tecnológicas, pero sí, en el caso de Cuba se están haciendo no de ahora, no, de hace algún tiempo ya en Cuba, hay muchas cosas relacionadas con introducción de la tecnología en función de la producción de alimentos, siempre con un respeto al medio ambiente y el respeto a cuestiones éticas, porque hay que ver también la bioética y la ética en materia de naturaleza y en materia de alimentación.
para producir alimentos, para la producción de alimentos y lograr una mayor, vamos a decir, producción, siempre contando con el respeto y con determinadas cuestiones éticas. No es el transgénico aquel que a veces, vamos a decir, que derrumba nuestra cultura, nuestras tradiciones, sino para tratar de alguna manera lograr esa independencia o el uso de la ciencia, si a veces tampoco se usa la ciencia. Por eso hablaba de construcción de saberes y la integración de un conjunto de saberes. Es como el saber científico se conecta con el saber del campesino, el saber de ese que está ahí en la tierra. Y eso sí, la pregunta que nos hacían a nosotros, si se está impulsando con mucha, vamos a decir, mesura y teniendo en cuenta determinados principios. Aquí hay mucho potencial para eso, ¿no? Hay centros que se ocupan de eso. Hay cuestiones que son de detalles técnicos que, bueno, claro, no la conocemos todas por la cuestión, maneja el término técnico, ¿no? Pero sí se está trabajando en eso. Pero sobre todas las cosas con mucho, vamos a decirle, preservando y uniendo, yo les digo, la dimensión que no solo la producción, sino también la salud, el cuidado del medio ambiente y de alguna manera también para impulsar como tal la economía. Es lo que le puedo responder de las preguntas que nos hicieron. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Ahora vamos a presentar a un compañero que recién se pudo incorporar. Él es Cristian González Márquez Guzmán, es licenciado en Comunicación de la Universidad Mayor de San Simón, es consultor externo para ANCO de Colombia y también tiene un diplomado en Educación Superior y Teorías Metodológicas de la Investigación en la Universidad Católica Boliviana, un diplomado en Comunicación Política en la Universidad de Buenos Aires y es representante para Bolivia en la Cátedra UNESCO de la Comunicación Organizada para la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Bueno, Cristian, su ponencia es los retrocesos y consolidación autoritaria en Latinoamérica, el populismo en tiempos de pandemia, análisis del caso venezolano y nicaragüense. Te doy la palabra. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan muy bien? Pues la verdad es un gusto estar acá. Este es la ponencia que voy a presentar ahora. Básicamente es un estudio que se está haciendo juntamente con NANCO y la Universidad Javeriana, a cargo del profesor Pereira, que es el jefe del departamento de posgrado de la Universidad Javeriana. Ahora les voy a presentar algunos avances que tenemos. No sé si lo pueden ver. Sí, ok. Bueno, aquí en realidad una diferenciación entre el caso de, digamos, venezolano y nicaragüense. Básicamente, cómo estas dos obras estatales en un inicio parten ambas de regímenes dictatoriales. Entonces es como un volver a la democracia. Por ejemplo, en Nicaragua, desde 1982 a 1990, y en el caso de Venezuela, desde 1958. Básicamente, ambas, digamos, vienen con estructuras, con promesas, con planes sociales, y que en su primera parte benefician a ciertos grupos sociales que han buscado la reivindicación por muchos años, ya sea comunidades indígenas o comunidades periféricas de las ciudades grandes, ¿no? Entonces, básicamente, ya con el pasar de los años y del tiempo, Nicaragua, por ejemplo, encuentra un aliado fiel, digamos, en lo que es el régimen chavista. Entonces se empieza a sustentar y empieza a, podríamos decir, consolidar un plan estratégico en Nicaragua para elecciones futuras. Básicamente, ambos países
ya no respetan los espacios de poderes. Básicamente empiezan a corromperse, si vale el término, a corromperse, y se nota la falta de independencia de poderes, tanto judiciales como de las cámaras. Y empieza, digamos, a cazar, a minimizar a personajes de la oposición. Ahora, en este tiempo de pandemia, ambos países pues tratan el tema de lo que es el coronavirus de diferente manera. En Venezuela, si no me equivoco, es el 11 de marzo que se decreta, digamos, una cuarentena total y incluso empiezan a circular brigadas de control en Caracas. Al contrario, digamos, de Nicaragua, que básicamente sus medidas, bueno, en realidad no tienen muchas medidas, es una relativa normalidad en Nicaragua. Justamente, pues, se ha visto en un estudio, por ejemplo, que hicieron los del Observatorio de Medios de La Paz, que Nicaragua es uno de los países que se encuentra en extrema pobreza. Entonces no quieren tomar medidas que puedan afectar su economía. Al contrario, digamos, que de Venezuela, que básicamente tiene como aliados a lo que es los sistemas de salud. Entonces, las represiones de movimientos ciudadanos no se las pueden hacer libremente en Venezuela. Y tienen como pantalla o como talón lo que es la pandemia. Entonces, básicamente, también nosotros hemos estado trabajando con lo que es grupos de migrantes en Colombia, grupos de migrantes en Perú y en Bolivia, y básicamente hicimos como que un sondeo previo a este proyecto que queremos realizarlo, y nos votaron estos tipos de indicadores, justo cuál es la situación allá, fuera, digamos, de lo que podría, digamos, verse en los medios de comunicación o en determinados estudios. Nosotros queríamos saber sobre, queríamos tener información de fuentes primarias, de recién llegados. Entonces, básicamente, nosotros, pues, hemos recapitulado todo esto en un informe y pues nos dan cuenta de esto, ¿no? De las represiones, primero en Venezuela y la relativa normalidad que hay en Nicaragua. Ahora voy a dar espacio a las preguntas, no sé. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Ahí vamos a sacar de la pantalla para que todos podamos ver eso perfecto. Ahora voy a leer alguna pregunta que hayan realizado los participantes. Bueno, primero que con respecto a tu presentación, te quería hacer una consulta y tiene que ver con, dame un segundito, los problemas de conectividad son para todos. La siguiente consulta es, bueno, queda claro la parte de la ponencia en que destacás con diferentes citas el rasgo, bueno, que vos decís autoritario de los gobiernos, ¿no? Pero por ahí hay algunas fuentes que hagan referencia a cómo estos gobiernos actuaron frente a la pandemia, ya que eso forma parte del título, y entonces esa es una de las consultas. Sí, justamente estábamos tomando a González Marreño,
Hay un informe que él hizo de 132 páginas denominado la transición democrática en Nicaragua. Se publica en la revista de estudios políticos Nueva Época. Después de Cristian. Bueno, creo que la conexión de Cristian se cortó. Bueno, académica española. ahí está. Y Bueno, creo que todos, ninguno escucha, ¿no? Lo que pudo decir. No, no, no. hola, Va y hola, viene. hola. Hola, Sí. Cristian. Hola, hola, perdón. No sé si es mi internet. Quizás, Cristian, si apagás la cámara, es una posibilidad de que sí, ande sí. un poquito mejor la conexión. Ok, ok. Bueno, y que sí, nos hemos basado en varios informes. Les hablaba justamente el de González Mar Democrática en Nicaragua. Después, Populismo, que recién se publicó hace un mes. De Pérez, después de la Puerta, no sé, Rey Juan, el futuro de la democracia en Venezuela. Y pues como digamos, nos basamos en varios informes, varios estudios, no solamente de universidades, sino también de perspectivas independientes, de consultores independientes. Bueno, otra de las consultas, Cristian, es con respecto a, bueno, que por ahí dice que tu trabajo les hace recordar mucho a otro tipo de países que también vivieron la pandemia como una situación muy acuciante. De hecho, mencionan a Ecuador y a Bolivia como ejemplos de países o por lo menos en Ecuador, que se puede decir que estaba en democracia porque él fue elegido en las elecciones. Lo que plantean acá es que, dame un segundito, dice que bueno, que esos países tampoco pudieron, estando uno en democracia y otro no, pudieron contrarrestar la pandemia de la mejor manera. Y al contrario, de esos países se pudieron ver videos de cuerpos tirados en la calle. ¿Y cuál sería tu opinión con respecto a eso y tu relación con tu trabajo, con tu ponencia? Sí, sí, evidentemente, pues en varios gobiernos no supieron responder a lo que es la pandemia, la sindemia. Entonces, básicamente, sí, algo que se ha visto en este estudio que es muy interesante es también, digamos, la respuesta de los jóvenes a determinadas políticas estatales, más allá, digamos, de lo que es el corte, digamos, ideológico. Los movimientos juveniles ahora están viendo, digamos, están viendo espacios, quieren visibilizarse, y ya no los partidos políticos o las ideologías los representan. Entonces,
Ese es un indicador que vimos. Ahora, sobre su pregunta, pues sí, hay gobiernos que no han podido responder. Se ha visto, hay videos aquí en Bolivia también, se han saturado los sistemas de salud, han desnudado las falencias estructurales que tienen los sistemas de salud económicos, incluso sociales. Básicamente, hace no mucho, hace 2 días atrás, se ha visto manifestaciones en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, exigiendo canastas familiares porque pues ya no estaban pudiendo reactivar algunas economías, básicamente las informales. Entonces, yo creo que, bueno, en este trabajo lo que estamos viendo y estamos perfilando también es ese indicador de que los grupos sociales, determinados grupos sociales, ya no encuentran una respuesta en un partido, en una determinada ideología. Entonces, están ahí como que manifestándose y desnudando, digamos, de todos los errores de sus estados. Bueno, Cristian, y la última pregunta que te voy a hacer antes de continuar con los comentarios de las personas que están aquí participando es, ¿cuáles son las categorías que utilizás para describir a la situación venezolana nicaragüense como regímenes y de sus gobiernos como dictadores? Que lo hace con Juan Constant. Ok, por ejemplo, el concepto de populismo lo utilizamos de Salazar y Mater. Y tal vez sí, pues, o sea, yo le puedo dar la razón en una primera parte, puede ser opinativo. Claro, básicamente nosotros queremos construir esas categorías a partir de los indicadores de esos grupos migratorios que nosotros estamos entrevistando. Entonces, nosotros, pues, es como que un estudio, por así decirlo, desmarcado, digamos, de lo que es una corriente paradigmática. Ahora, digamos, lo que queremos hacer es empezar a construir nuevas categorías y a partir de esas, digamos, empezar, digamos, con la estructuración teórico-metodológica de lo que es el tema. Bueno, ahora voy a leer algunos comentarios. De Melissa Mendiola dice, bueno, haciendo una relación de la resistencia desde la negritud, desde los pueblos originarios, la soberanía alimentaria es esa forma de resistencia de sobrevivir las formas de producción autóctonas y originarias. De manera no perder las semillas, frutos y otras formas de alimentación propias de nuestra región. Muchas gracias por estas ponencias tan enriquecedoras y necesarias. Por otro lado, hay otro comentario que hace referencia a Antonella, que dice, muchos caminos se han recorrido, luces que aún destellan en letras indelebles, están allí para ser nuevamente develadas, y muchas por escribir. Mucha sangre ancestral se ha vertido en nuestro suelo. Seguir mirando al norte estos sin rostro. Y tal vez la mirada hacia el sur esté llena de llanto por las ruinas que propios y ajenos han dejado, pero solo allí se dibujará límpida nuestra imagen y los nuevos hijos tendrán por fin su patria. Bueno, muy esperanzador y la verdad que compartimos ese comentario. Por otro lado, Elvano Pieruzzi dice, excelente tema y ponencias, pasos, tareas y agendas para pasar de la resistencia a la insurgencia del sector popular. Por otro lado, de Jefferson Zambrano, comenta que recordemos que el Estado es una expresión de la lucha de clases, cada país, por tanto, tiene una expresión diferenciada, el planteamiento de los cubanos subyace en los imaginarios populares y el potencial organizador y de participación de los pueblos. Y bueno, no sé si alguno más quiere hacer alguna aclaración con respecto a los comentarios que hicieron los presentes. Puedo, dos preguntas, aprovechando la tirada.
Una, para Antonella, me parece muy potente el concepto de estatalidad híbrida, incluso para pensarlo desde otra óptica, digo, ¿no? Yo soy trabajador social, y ese concepto de estatalidad híbrida entre el Estado y, por ejemplo, acá en Argentina, las organizaciones, o lo que muchos investigadores de organizaciones sociales vienen planteando con incluir a las organizaciones en el diseño, la planificación, etcétera, las políticas públicas o las políticas sociales, me parece que ahí hay algo para pensar incluso desde ese concepto. Me parece, insisto, hiperpotente e hiper interesante, no lo conocía, así que voy a indagar por ahí, pero me parece que también da alguna potencialidad para pensarlo de otra óptica, y me pregunto incluso si muchas veces no es necesaria esa estatalidad híbrida para que el Estado, o para, mejor dicho, los dispositivos de gubernamentalidad accedan a algunos territorios que por otras vías no pueden llegar. Es una pregunta en voz alta. Y después por ahí para Cristian, a mí me parecía que la ponencia, en realidad, yo tengo un conflicto, y este es personal y lo sociabilizo con el concepto de populismo, sobre todo porque en nuestros países el concepto de populismo se ha tornado mediatizado y una categoría peyorativa. Digo, no digo que vos lo uses así, sino que lo sociabilizo. Y por otro lado, recomendarte, si me tomo el atrevimiento acá, el concepto de subjetividad autoritaria de Ezequiel Ipar, en donde habla que el concepto de autoritarismo no es potestad de una fracción ideológica, de un partido político, etcétera, sino es un signo de época, que yo agregaría es un signo de época enmarcado en una crisis mundial y global en donde las tendencias se suelen radicalizar. ¿Digo, no? Y por otro lado, preguntarme en voz alta si esa idea de autoritarismo, subjetividad autoritaria, por ejemplo, él retoma los partidos, algunas derechas europeas, nuevas derechas, que ahí también hay toda una discusión si son nuevas, si son viejas, si son expresiones, si son manifestaciones. En tal caso habría que preguntarse qué tienen de nuevo estas derechas, porque nadie puede salirse de lo que la antecede. Como diría Castel, la historia es la herencia de nuestro presente, o viene a nuestro presente como historia, y tampoco están lejos de los signos de época que transitan, están enmarcados en un contexto histórico, social, económico. Entonces, en ese sentido, me preguntaba si la idea de subjetividad autoritaria que atraviesa, y me parece que en muchos casos tiende a ser algo transversal, me parece. No sé, los discursos del odio que resurgieron nuevamente, etcétera, digo, me parece que eso es transversal a la sociedad, y yo investigo cuestiones tecnológicas, y te diría se radicalizan con las formas que tienen las nuevas tecnologías, la idea de cámara de espejos, de pedagogía de lo equivalente, digo, estar siempre conversando con aquellos que se nos parece. Me pregunto muchas veces si no es causa, por llamarlo de alguna manera, con muchas comillas, de estas nuevas expresiones. No sé si se entendieron los dos comentarios, pero espero que sí. Cualquier cosa los vuelvo a repetir. Creo que te muteaste, Agustín, antes de terminar. No sé si Cristian quiere empezar, si no tomo la palabra yo. Con respecto a tu comentario, sí, la idea de esta... No sé. Perdón. No sé, Hola, Antonella. Sí. Bueno, sí. Quería hacer un comentario pequeño nada más. Sí, Agustín, la verdad, pues sí. Nosotros hemos tomado lo que es el concepto de autoritarismo ligado a lo que es, bueno, a lo que es el populismo. Básicamente, a partir de los estudios que leímos, que ya los mencioné, pues básicamente
anuncian que el Estado empieza a, a, a no respetar la independencia de ciertas instituciones, a no respetar los roles, entonces, y a utilizarlos, digamos, como mecanismos de represión. Básicamente sí está ligado a ese concepto de populismo y autoritarismo que estamos utilizando en este estudio. Gracias, Antonella. Con respecto al comentario que iba dirigido a lo que habíamos trabajado en la ponencia nuestra, de hecho sí, el concepto de estatalidad híbrida nos pareció súper interesante, sobre todo para pensar lo que es la estatalidad en América Latina, porque bueno, también como creo que uno de los comentarios mencionaba sobre cómo no podemos trabajar las realidades latinoamericanas mirando al norte, pensar nuestros estados también es pensar cuáles son las dinámicas que tradicionalmente han adoptado. Por ahí, como vos decías, es interesante e incluso poderoso que el Estado construya orden junto a otras organizaciones y entidades que tienen mucho mayor arraigo territorial. El problema es cuando estas organizaciones no siguen una lógica democrática o una lógica inclusiva, que es bueno, el problema que nosotras por ahí más trabajamos en la ponencia, y que por ahí fue como se desarrolló el concepto, o sea, el autor que lo trabaja, que es Matías Duwy, lo hace pensando en algunas de las prácticas que adopta la policía bonaerense en determinados barrios, y cómo hay pactos con actores directamente criminales, pero creo que es súper sugerente lo que propones de pensar esas hibridaciones con otros actores que tienen mucho más representatividad y que logran su autoridad por otras vías que no son la violencia ni mucho menos. De hecho, sería interesante leer trabajos que retomen ese concepto con otra mirada. Perfecto, muchas gracias, compañera. Bueno, voy a darle la despedida a la compañera Gloria Elías y agradecerle mucho por su ponencia. Me parece que, bueno, como lo dije hace rato, es un tema que debería estar no solamente en debate, sino que también seguro en todos los niveles de educación. Deberían difundir los antidiscursos para poder romper un poco, pues no solo el colonialismo que tenemos internalizado, sino también de alguna manera cómo tenemos instalados completamente este sistema capitalista que nos permite no ver que todas las luchas deben ser colectivas para poder lograr tener un bienestar, no digo solamente latinoamericano, sino a nivel mundial. Así que, Gloria, no sé si quieres hacer algún comentario más y muy agradecida porque hayas estado con nosotros. No, muchas gracias, Ornella, lo que decís coincido plenamente, y cómo el colonialismo interno hace también valorar algunas, sin querer dejar cargadas las tintas, pero algunas organizaciones democráticas como populistas, ¿no? Que aparecen, de hecho. Así opera el colonialismo interno y está presente y busca justamente eso. Agradecerle a todos a los que han compartido y los que están presentes, y pido disculpas que me retiro, pero comparto la herramienta de trabajo en la familia y entonces tengo que dar paso a eso. Gracias, Ornella, y gracias a Agustín, gracias a Antonella, Cristian, muchas gracias por estar. Hasta luego, que estaremos en contacto en los próximos encuentros. Perfecto, un gusto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con un comentario de Gerson Zambrano para Cristian. Dice: en sus códigos lingüísticos se traslucen elementos relacionados con lo que los tanques de pensamiento pretenden soslayar en avance del progresismo en Latinoamérica. El calificativo actual en contra del progresismo es el de populismo. Las herencias, las reherencias, las herencias a gobiernos como el de Venezuela, Cuba,
este régimen, los otros son democracias. Desde la Universidad Javeriana sería importante observar las bases epistémicas e ideológicas que la orientan. También es importante referenciar sus fuentes primarias y secundarias de información, sobre todo en países intervenidos de manera directa como Venezuela. Creo que más que nada hace referencia al gran bloqueo que sufre y cómo eso también impacta en la economía o en cualquier tipo de políticas públicas que se quieran llevar adelante. Pero, Cristian, si querés hacer algún comentario, bienvenido sea. Pues sí, la verdad, sí, rescato algunos elementos del comentario, pero bueno, quiero recalcar que, a ver, este estudio no pretende, digamos, tener verdades absolutas, obviamente está en construcción, pero hasta ahora nuestras fuentes y nuestros datos, nuestros indicadores son estos. Entonces, si son democracias absolutas, básicamente, pues nuestras fuentes nos están diciendo que no. Los grupos de migrantes que llegan recién a Colombia, a Perú, es lo que nos dicen, es lo que nos cuentan, las historias de vida que nos reconstruyen. Nosotros a partir de esos elementos estamos construyendo lo que es la estructura teórico-metodológica para el estudio. Fuera, digamos, de una posición que yo tenga, la verdad, simplemente estoy mostrando lo que ellos están diciendo, ¿no? Lo que ellos nos están contando y nosotros lo estamos plasmando. Muchísimas gracias. Bien, Cristian, con eso hay que tener mucho cuidado porque acá hay muchos migrantes colombianos y, digamos, y de otras nacionalidades que también podrían dar cuenta de una situación similar. Y por eso cuando uno hace eje en una investigación, el tema de los conceptos son fundamentales, el desarrollo de ese concepto, porque muchas veces también digamos, lo que uno toma como muestra puede estar muy condicionada por digamos, más que nada por las vivencias particulares, por algo más subjetivo, ¿no? Pero bueno, está perfecto porque creo que eso nos pone a todos en debate. Está bueno que todos podamos saber que tenemos mucho para trabajar y bueno, y que estés ahí presente para mostrar tu trabajo y bueno, cómo va a seguir desarrollándose, porque también en base a los aportes que los otros nos dan, nosotros podemos hacer algún tipo de modificación o ampliar o agarrar más fuentes o por ahí no sé, mejor ver otros aspectos de nuestros temas de investigaciones. Bueno, no sé si los compañeros cubanos están, y si no, ya, Agustín, decime si hay alguna pregunta más que haya quedado, o Javier, los compañeros que nos acompañan. No hay ninguna pregunta más, algunos comentarios, excelentes las ponencias, la idea de la limitación de los conceptos para abordar las investigaciones y los aportes que se han generado son comentarios así más generales. No sé si alguien en particular quiere tomar la palabra y hacer algún comentario. Dejamos unos segundos, que puede habilitar el micrófono o puede levantar la mano y se lo habilitamos nosotros. Bueno, acá hay una sugerencia para Cristian, dice, en relación a Nicaragua, los textos de Delberto Torres Rivas, por ahí le podrían interesar.
conceptos. Bueno, primordial, delimitados los conceptos en una investigación, de Erika, Lozano. Después de Juan Constant, dice, bueno, me parece muy bueno el aporte de Cristian para propiciar el debate. Bien, Cristian. Bueno. Ahora no silenciado. Hernán Caruso. ¿Se me escucha? Quería hacerle una pregunta a Antonella, no sé si todavía está conectada. Sí, estoy acá, Hernán. Sí, buenísimo. Quería preguntarte cómo ves el rol de otras organizaciones o movimientos sociales en las zonas tal vez más controladas así por, digamos, por organizaciones armadas y ese tipo. ¿Ves que tienen algún margen de participación o cuál es tu opinión me pareció muy importante pensar eso, digamos, como si hay algún margen para otras expresiones de la sociedad civil también o es más complejo también? Y no quería dejar pasar la oportunidad de escuchar tu opinión. Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta y por la escucha. Por ahí nosotras, como decía al principio de la ponencia, trabajamos con un espacio bastante circunscripto como para no lanzarnos a hacer afirmaciones generales sin tener trabajo de campo propio. Trabajamos con estudios etnográficos y, bueno, reportes estadísticos de encuestas de victimización o distintos informes del Ministerio de Seguridad del Estado de Río de Janeiro. Por ahí dependía mucho de la favela en sí, el rol que asumían otras organizaciones de la sociedad civil y el espacio que se les daba. Sobre todo en los territorios que eran muy disputados entre bandas, el margen de maniobra era bastante limitado. Con esto quiero decir, por ejemplo, Rosiña, que fue un espacio de disputa entre el Comando Bermelo y en el último tiempo hubo también intentos de introducción por parte del PCC, una banda paulista. Digamos que el margen de maniobra para los activistas sociales se ve mucho más recortado y está muy constreñido por estas disputas del territorio que se dan. En los espacios donde hay un control más asentado de alguna banda, sí se ve más el rol de las asociaciones de moradores o de otras formas de organización de la sociedad civil que tienen, digamos que un arraigo mucho más importante. Por ahí, básicamente, la respuesta no es demasiado concluyente, pero depende del territorio, depende del espacio y depende de los márgenes de maniobra que se les habilitan. Porque, bueno, las realidades también de las favelas por ahí no son las que estamos acostumbrados, por lo menos en Argentina, a ver, sobre todo en algunas en concreto. Pero, bueno, por ahora es un trabajo en construcción también, así que tenemos mucho que trabajar y son súper interesantes estas inquietudes y estas puntas que me están tirando Agustín, Hernán. Les agradezco, la verdad, la oportunidad. Bueno, les agradezco a los organizadores en general la oportunidad de estar acá y a la audiencia los comentarios súper interesantes que se fueron haciendo y que fueron despertando otras líneas de reflexión también. Muchas gracias, Antonella. No sé si algún presente más quisiera hacer alguna consulta, si se animan a hablar en público. Bueno, Agustín, yo creo que quiero
agradecer nuevamente a los ponentes por el tiempo que se tomaron, por haberlo presentado en este momento en el que la conectividad funcionaba como podía. Así que bueno, ya saben sortear hasta las barreras tecnológicas. y, y bueno, también agradecerles a los oyentes y las participantes de este congreso, y ni que hablar a todos los compañeros del CIEP. Un abrazo grande y le doy la palabra a Agustín Zúcar. Bueno, sumarme a los agradecimientos, tanto a los ponentes como a los asistentes. Me parece que sin esas dos patas fundamentales no hay congreso posible. Digo, uno puede pensar hacer un congreso y demás, pero si no tenés ponentes y asistentes, no hay congreso. Entonces, agradecerles, son parte fundamental. Me parece que en las mesas hasta ahora, incluso hoy, hay una dinámica que a mí me agrada mucho, digo, y que habla un poco de la heterogeneidad, que es un poco entre el consenso y el disenso, en el que uno va construyendo. Sin consenso no se puede construir, pero sin disenso no hay capacidad enriquecedora. A veces el disenso no es necesario sondarlo. Entonces, en ese marco, agradecerles, felicitarlas. Y los esperamos mañana, las esperamos mañana en el horario de 11 a 2 de la tarde, horario Argentina, para el último bloque de esta mesa. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas, y un gusto estar compartiendo la tarde del lunes con ustedes.